A ver, buenos días con todos. Voy a presentar algunos resultados y análisis que se realizaron para la muestra de Ivacuo sobre un sustrato monocristalino de óxido de magnesio adquirido por la empresa Ceraco. Esto pertenece a una parte de mi tesis de maestría y creo que considero que resulta muy importante para el tema de placas superconductoras que estamos haciendo en este proyecto, debido a que evidentemente estamos trabajando sobre Ivacuo. Lo que vamos a hacer es eh, escalar en las dimensiones, pero muchas de las propiedades que esperamos obtener, propiedades superconductoras, deberían asemejarse y mantenerse. O básicamente, en este trabajo, en mi tesis de maestría, lo que se hizo es en escalas pequeñas, y básicamente nos puede servir como, como punto de inicio en cuanto a mediciones y en cuanto a todo lo que tiene que ver con caracterización magnética propiamente dicho. Entonces, esta parte es solamente la caracterización magnética que se realizó de la muestra de mi tesis. Para empezar, agradeciendo el financiamiento por el concurso de proyectos integrales 2020, por el proyecto 018-2020, Fondesit Banco Mundial, fabricación de placas superconductoras de Ivaco. Muy bien, rápidamente para comentar acerca de la muestra que trabajé. Es una muestra de Ivaco sobre MgO adquirida de la empresa alemana Ceraco. Fue depositada mediante sputtering bajo un sustrato monocristalino de óxido de magnesio, MgO, y para la empresa está catalogada como Ceraco tipo E. Hay otros dos tipos que vende Ceraco, y el área que posee es 5 por 5 milímetros. Se observa un diagrama al lado izquierdo de cómo está compuesta la muestra, es una deposición de IPCO sobre el sustrato, y fotos al lado derecho. Bien, las especificaciones que indicaba Ceraco para estas muestras son las siguientes. En este caso se tiene algunas características generales de los productos que tiene la empresa alemana, y estos son los tipos de filmes. En mi caso es el tipo E, que como indica ahí es extremadamente suave su superficie. Como se observó en AFM, en este caso no voy a presentar AFM, pero para el caso de AFM se presentaban una rugosidad superficial muy baja comparada con trabajos anteriores que hemos tenido, por ejemplo, con películas obtenidas mediante ruta de deposición de solución química. En este caso es extremadamente suave comparado con esas muestras, pero también se tienen, o Ceraco presenta también productos como son IPCO tipo M e IPCO tipo S, en este caso. Depende mucho de la variación de uno y otro, la rugosidad, la finalidad de la muestra en que puede ser aplicada, y como se observa también depende mucho la temperatura crítica de cada muestra y también la densidad de corriente de cada una de ellas. Para nuestro caso, algunas aplicaciones sugeridas por la empresa puede ser como electrónica a bajas temperaturas. Solamente para complementar la información inicial, microscopía electrónica de transmisión, donde se pudo observar y estudiar un poco más a detalle la estructura de la muestra. En este caso es una sección transversal, ya está recubierta como se observa la muestra para comenzar la medida en el microscopio. Y fracción de rayos X para permitirnos observar fases secundarias presentes en la muestra, tanto en escala normal como en escala logarítmica, donde se observa la presencia de dos fases secundarias, como es el óxido de cobre y la fase verde, que se suele encontrar siempre junto con el Ivaco, ¿no?, en la preparación. Bien, una vez indicado esto general, empiezan la caracterización magnética. Empezamos con susceptibilidad magnética para ver el comportamiento superconductor de la muestra. Al lado izquierdo está a bajas temperaturas y presentando o exhibiendo superconductividad, y al lado derecho en su estado normal, donde podemos hacerle obtener mediante Curie-Weiss la temperatura de Curie-Weiss. Para el caso izquierdo se obtiene una temperatura crítica de 88 Kelvin. Para el caso de este campo, que es 500 Hz, una temperatura de reversibilidad de 80, y se observa en el ploteo, en la gráfica interna, una ampliación, ya que el field cooling pareciese que tomará valores de cero, es debido al bajo campo externo.
Entonces, esto nos permite garantizar que la muestra exhibe superconductividad, en este caso por debajo de 88 Kelvin. Se tienen otros valores u otros casos de susceptibilidad magnética a campos mucho más altos, en este caso 2 kHz o 0.2 teslas y 20 kHz o 2 teslas. Respectivamente, se observa que la temperatura de reversibilidad varía muchísimo respecto a lo anterior, de 80 Kelvin, como debe corresponder. Y por tanto, se agranda o acorta el estado Meissner, como se va a explicar un poco más adelante. Realmente tenemos medidas de magnetización. Estas curvas de histéresis ya fueron suprimidas en la región paramagnética mediante una función lineal. Se observa que existe un desfase en el eje Y de muchas de ellas y se observa que las que están desfasadas son altas temperaturas y generalmente, o según reporta la literatura, y en este caso Yeshurun, este desfase es justamente por barreras superficiales durante la medición. Se observa claramente, como indicaba, que es a altas temperaturas. Depende mucho también de las fluctuaciones durante la medición. En la gráfica interna superior se tiene una ampliación de la histéresis a 10 Kelvin, observándose la magnetización irreversible, reversible, el primer campo crítico y el campo de penetración total. Y del mismo modo, la histéresis a 40 Kelvin en la gráfica interna inferior derecha, cuando ya está corregida. Generalmente estas se encuentran rotadas y lo que hay que hacer básicamente es suprimir una función lineal para poder volver a rotarla sobre el eje XY y que coincidan unas con otras. Bien, la gráfica muestra una ampliación justamente de cada una de estas histéresis. Es el inicio de cada una de estas histéresis. Se observa que inicialmente todas tienen un comportamiento lineal, como debe ser en el estado Meissner. Y en la gráfica derecha superior se observa una gráfica que ejemplifica mucho más estas regiones, ¿no? Empieza con un comportamiento lineal. En este caso, la gráfica está invertida respecto a mi medición, que es el estado Meissner, llega a una temperatura crítica, perdón, un campo crítico inferior, un campo crítico 1, hasta donde llega la magnetización reversible y posteriormente ya se empieza a contabilizar lo que es magnetización irreversible hasta que la muestra se satura, es decir, las líneas de campo llegan al centro, es decir, el campo de penetración total H sub P, y luego empieza el conteo de magnetización irreversible que termina en el campo de irreversibilidad. Posterior a esto se puede extender esta línea de magnetización reversible y debe terminar en el campo de reversibilidad, perdón, en el campo crítico superior y llegar al estado normal. Muy bien, la tabla muestra valores de campo de penetración total, campo crítico inferior y superior, campo de reversibilidad y un factor de magnetización para cada una de las histéresis observadas. Esto posteriormente me va a servir para bosquejar el diagrama de fase magnético. Bien, el campo de irreversibilidad que se obtiene para cada una de las histéresis es mostrado y comparado en esta gráfica. Se tienen los campos de reversibilidad de 10 a 70 Kelvin correspondientes a cada una de las histéresis y lo que se hace básicamente es plotearlo respecto al comportamiento que debe tener los valores de irreversibilidad, de campo de irreversibilidad respecto a la variación del tiempo, de la temperatura, perdón. El comportamiento se observa en esa ecuación. Para este caso se obtuvo un campo de reversibilidad a temperatura cero de 7.87 teslas y lo más importante, el factor o el exponente, en este caso de campo de reversibilidad n igual a 1.3, que ya me está indicando que esta curva de irreversibilidad me permite entender que corresponde a una transición de fase de un vortex gas a un vortex líquido, de un estado vidrioso a un estado de vórtices líquidos. Entonces ya aproximadamente me está indicando que en el diagrama de fase magnético, cuando yo presencie esta curva de campo de reversibilidad y valor de campo de reversibilidad, va a corresponder a una transición, a un cambio de fase. Bien, temperatura del segundo campo crítico. Como se observó para el caso de la histéresis, el campo crítico superior se obtiene extendiendo la magnetización reversible que parte o que termina en el primer campo crítico.
y se puede aproximar en la histéresis o tener un aproximado o un estimado de cuánto sería el campo crítico superior. También se puede obtener valores de campo crítico superior a partir de medidas de susceptibilidad magnética, es decir, de magnetización o momento magnético versus temperatura. ¿Cómo se obtiene esto? Como se observa en la gráfica izquierda, yo tengo la ampliación de una medida de susceptibilidad típica, es decir, con su cero field cooling y field cooling, y lo que siempre se suele observar es que después del decaimiento a valores negativos de susceptibilidad, es decir, de magnetismo, yo tengo que hay una sección en la que todavía no se separan los ramales cero field cooling y field cooling. Hasta el punto en que se separan, uno sabe que es temperatura de irreversibilidad. Sin embargo, antes de la temperatura de irreversibilidad, esos valores en los cuales pareciera que la magnetización, el momento magnético es constante, es justamente el estado Meissner, el estado de magnetización reversible. Cuando ya se separan después de la temperatura de irreversibilidad en los ramales field cooling y zero field cooling, tanto ese field cooling como zero field cooling es magnetización irreversible. Antes de eso, es decir, antes de la temperatura de irreversibilidad, lo que se tiene es magnetización reversible. Entonces, si yo estoy viendo magnetización reversible y yo sé que la magnetización reversible está relacionada con el campo crítico superior, y cuando la magnetización reversible llega a cero, se obtiene el campo de crítico superior, entonces yo puedo extender o extrapolar esta pequeña sección lineal y llevarla donde choca con cero, como se observa en la gráfica izquierda. Ese valor que se toma de esa extrapolación es la temperatura crítica 2. Para esa temperatura crítica 2, su campo de crítico 2 vendría a ser el campo en el cual se midió, se hizo la medición, en este caso 0.2 teslas. Entonces es una manera válida también de aproximar y obtener una relación entre temperaturas, en este caso temperatura crítica 2 y su correspondiente campo crítico superior. Entonces lo que hago es de obtener de algunas mediciones de susceptibilidad que también se obtuvieron, que no se muestran aquí, pero bueno, se han obtenido para el trabajo, y se obtiene para este caso la tabla que se observa en la parte inferior. Entonces me permite añadir algunos valores adicionales a lo que yo ya obtuve en mis histéresis. Bien, con toda esta información puedo despejar el diagrama de fase magnético. Como se observa en la línea azul correspondiente al campo crítico superior, hay valores de 10 a 70 correspondientes a estimaciones de campo crítico superior por medio de histéresis, y se observa un pequeño cúmulo en la parte cercana o posterior a 80 Kelvin, que son correspondientes esos 4 valores a los obtenidos mediante susceptibilidad. Una ampliación de esta sección se observa en la gráfica interna superior derecha. Nos observan esos 4 valores en azul, los cuales yo obtuve de susceptibilidad magnética. Si bien es cierto, no calzan precisamente, me permiten completar un poco mejor la gráfica. La desventaja de obtener estos valores de campo crítico superior mediante susceptibilidad es que evidentemente todos van a ser muy cercanos a la temperatura crítica de mi muestra. Entonces, para un diagrama de fase magnético no me ayuda mucho en lo que es poder estimar curvas mediante ORI. Sin embargo, para completar data y para que se observe un poco mejor, se han añadido en este caso. Adicionalmente, en esa gráfica interna superior derecha se observa el comportamiento tanto del campo crítico superior, como debería comportarse, como del campo de irreversibilidad con su exponente 1.3 ya estimado. Entonces, como había encontrado mediante la estimación de este exponente, lo que yo tengo en esta gráfica o en esta curva de campo de irreversibilidad, que en este caso lo he colocado en color negro, sería una transición de vórtices de estado vidrio a líquido. Adicionalmente, por debajo de valores del primer campo crítico, lo que tengo obviamente es un estado Meissner, donde se aprecia diamagnetismo perfecto. Bien. Posterior a esto, un bosquejo de lo que es el primer campo crítico, el inferior y el campo de penetración total. Todos estos valores son obtenidos de la primera parte de una histéresis, como se observa nuevamente en la ampliación de la gráfica interna, es decir, donde empiezo a tomar valores de campo crítico inferior. Sin embargo, las líneas de campo todavía no han penetrado hasta el centro de la muestra, o no puedo garantizar que han penetrado totalmente el volumen de la muestra hasta que la histéresis se sature. Es decir, en el punto de saturación yo ya tengo o puedo garantizar que las líneas
de campo se encuentran relativamente distribuidas dentro del material. Y esto va a ser importante para posteriormente hacer mediante modelo de Bin estimaciones de la densidad de corriente crítica. Bien, entonces a lo que quiero llegar es que existe una región pasando esta curva de primer campo crítico y una región entre esta curva y la curva de campo de penetración total en la que no se puede garantizar el modelo de Bin debido a que no se ha llegado al estado crítico y sobre todo no se tiene una distribución certera de las líneas de campo sobre el material. Entonces existe una franja, aunque pequeña, que no me permite garantizar mediante este modelo. Comentando acerca del modelo de Bin, el modelo de Bin básicamente me permite relacionar magnetización irreversible con estimaciones de densidad de corriente crítica. Entonces, yo debo garantizar primero que me encuentro en el estado crítico. Y segundo, obviamente el estado crítico se refiere a cuando existe una igualdad entre la fuerza de pinning, la fuerza de anclaje y la fuerza de Lorentz, que intenta mover los vórtices. Entonces, cuando yo tengo, básicamente me encuentro en esta región, en esta estimación, yo puedo utilizar el modelo de Bin. Ahora bien, el modelo de Bin depende mucho de la muestra y de la geometría de esta. Para este caso, como yo tengo un filme o una película de pequeñas dimensiones, como se observa en el bosquejo inferior izquierdo, yo puedo estimar valores de densidad de corriente crítica utilizando la ecuación que se observa en la parte inferior derecha. Bien, realizando esto se obtienen curvas de densidad de corriente crítica correspondientes o dependientes del campo aplicado. Aquí sí se observa claramente este efecto pico, sobre todo para las curvas a 10 y 30 Kelvin. Para este caso se obtienen valores de densidad de corriente crítica correspondientes a cada una de las histéresis, es decir, de 10 a 70 Kelvin. E igualmente puedo de aquí de esta curva obtener valores a temperaturas constantes, perdón, a campos constantes y obtener una gráfica de densidad de corriente variando respecto a la temperatura, que bueno, que esta gráfica es mucho más característica o usual de reportar. Del mismo modo, se ha fiteado para cada uno de los valores, se observa que tienen un comportamiento similar a uno de estos, de acuerdo a ese comportamiento que está descrito en la ecuación que se encuentra dentro de la gráfica. Y la gráfica interna corresponde a valores de esta misma gráfica en escala semilogarítmica, para observar un poco mejor el decaimiento lineal que deberían tener estas curvas, porque debido a que estas curvas tienen un decaimiento exponencial, en semilogarítmico deberían observarme una linealidad. Se observa que para valores altos de temperatura esta linealidad se pierde, en parte puede ser por fluctuaciones y también porque evidentemente estamos obteniendo valores de densidad de corriente estimadas a partir de histéresis, que son muy sensibles a las fluctuaciones, sobre todo a altas temperaturas. De aquí podemos estimar J sub 0, que nos puede servir más adelante para otros cálculos. Y puedo estudiar también lo que es el efecto pico, en este caso para cada una de las curvas. Cuando yo ya tengo esta gráfica semilogarítmica que observaban en la gráfica interna del slide anterior, se puede observar un poco mejor el efecto pico, ya que en la gráfica en escala normal solo se observa para la curva de 10 y 30 Kelvin. Aquí puedo colocarlo para unas curvas adicionales. Generalmente el efecto pico, bueno, que también se llama efecto de segundo pico, si uno lo ve de ese modo, el primer efecto o el primer pico vendría a ser justamente el campo de saturación. Después del primer campo crítico todavía se tiene que saturar la muestra de magnetización irreversible, entonces ese sería el primer pico, por eso este es el segundo. Y generalmente se debe, como ahí indicó, a estructuras gemelas, anclaje intrínseco de vórtices en planos de cobre 2, partículas pertenecientes a fases secundarias, que esta es la parte que me interesa, y también a clústeres de vacancia de oxígeno. Entonces, hasta este momento la hipótesis de cuál podría ser el anclaje está entre estas dos últimas. Bien, en la tabla inferior se observa para distintos valores de temperatura correspondientes a cada una de las histéresis, el J sub C a 0 teslas y a 1 tesla para complementar la información. Bien, lo que yo tengo en esta gráfica es cada uno de los valores experimentales en los cuales se obtuvo efecto pico para cada una de las histéresis. Hubo, si no me equivoco, un par de histéresis en los cuales no
no se encontró. Por ejemplo, tengo a 20 Kelvin, que es el color verde claro, donde no se observa efecto pico, a pesar de ser a baja temperatura, entonces no es contabilizado para este caso. Entonces, realizo esta gráfica porque justamente los valores de campo de efecto pico también tienen un comportamiento determinado, como se observa en el ajuste en esa ecuación que está dentro de la gráfica. Entonces, lo que me permite obtener es obtener esa expresión o ese exponente y luego compararlo con el valor n igual a 2 de valor teórico, para saber si este efecto pico o los valores que yo estoy encontrando son efectivamente efecto pico o pueden deberse a otro fenómeno. En este caso observa que el n que yo obtengo es aproximadamente 1,76, lo cual dentro del error o dentro de la variación experimental puede corresponder relativamente con el valor teórico. En la tabla inferior se observa cada uno de los valores experimentales y su posterior calculado. Se observa que coinciden en muchos casos y, como les indicaba, para 20 y 40 Kelvin no tuvimos valores experimentales, pero teóricamente deberían encontrarse respectivamente en 1.24 y 1.16. Bien. Se puede continuar luego con dinámica de vórtices a partir de las estimaciones de densidad y corriente crítica. Como ya se habló un poco en la exposición anterior, en este grupo, se había hecho un poco de dinámica de vórtices. En este caso se pudo hacer mucho más fiable debido a que teníamos varias curvas de densidad de corriente. Entonces, como ya había comentado en su momento, esto está enfocado o está basado en el desarrollo teórico de Ovchinnikov y Lev. Ellos desarrollaron este apartado teórico para regímenes de vórtices o comportamiento de vórtices en distintas regiones, dependiendo del campo. E inicialmente ellos teorizaron tres regímenes. Un comportamiento en el que si uno lo grafica J versus B, lo que obtiene es una que es independiente respecto a B en el primer régimen, es decir, va a ser constante. Y en el segundo y tercero, o en el segundo va a ser proporcional, y en el tercero ya cae de manera abrupta y no se puede contabilizar o realizar algunos cálculos sobre esto. Se encuentran algunos de los parámetros indicados en la parte inferior que vamos a utilizar, como puede ser la densidad de efectos, el parámetro de anisotropía, la longitud de coherencia para el caso del IPCO, el diámetro del defecto a estudiar, el factor dependiente de la temperatura y el quantum de flujo magnético. Bien, estos son los regímenes de vórtices para mi muestra. En realidad son obtenidos a partir de la gráfica en escala logarítmica en ambos ejes para el caso de las gráficas iniciales de densidad y corriente respecto al campo. Se observa claramente los cuatro regímenes muy diferenciados. Se observa el régimen 1 de valores prácticamente independientes respecto a valores de campo aplicado, y dos regímenes que son de decaimiento respecto al campo aplicado, pero no abruptos como en el caso del régimen 4. Cada uno de estos regímenes se encuentra separado uno de otro por un campo característico propio. En el primer caso, o sea, se tiene un B', que bueno, se va a explicar, un BA, y se observa que en el caso de este régimen entre 3 y 4 se encuentra separado por el efecto pico y por los valores de campo correspondientes a ese efecto pico. Bien, entonces lo que se va a proceder es estudiar cada uno de estos regímenes para observar o poder estimar cuáles son sus sitios de anclaje, qué los está anclando, o sea, los vórtices, y poder estudiar en realidad si varía o no la estructura o qué es lo que lo ancla finalmente, ¿no? El mecanismo de anclaje de vórtices. Entonces empieza con el régimen 1, que es independiente del campo. Como indica ahí, presenta valores de J independientes del campo, de la intensidad de campo magnético. Y esto es explicado por un anclaje de vórtices de manera aislada. Es decir, cada sitio o cada sitio de anclaje atrapa únicamente un vórtice y no va a existir interacción magnética entre estos. También se tiene que considerar que estos se encuentran relativamente dispersos en todo el material, no juntos para evitar una interacción. Entonces, en este régimen 1 yo puedo pensar un sitio de anclaje, un vórtice. Entonces no existe interacción entre ellos.
Ahora, para este caso, como indico ahí, se encuentra presentes debido a que ya el campo externo es mayor de campo de penetración, se encuentra distribuido, como mencionaba, en todo el material, incluyendo su centro. Es decir, yo estoy en el estado crítico y justamente por eso obtengo estimación de densidad de corriente a partir del modelo de BIM. Bien, ahora lo que puedo considerar es este F sub T, o este F correspondiente a la temperatura, que ya lo había indicado, que lo voy a considerar aproximadamente igual a 1 para esta estimación, y voy a considerar también que el diámetro de mi sitio de anclaje, que aún no sé qué es, voy a considerar que es tanto igual para el plano AB como para el eje C. Es decir, voy a considerar prácticamente que es una esfera, por decir así. Ahora, a partir de estas dos estimaciones, puedo reescribir la ecuación del régimen 1 que ya había mostrado anteriormente, y puedo obtener esas nuevas ecuaciones que se encuentran en la parte inferior, donde ya se encuentra presente el J sub C que ya tengo y el N sub I, que en este caso, y el D, que es tanto el diámetro de mi sitio de anclaje como su densidad. Bien, a partir de los trabajos de Ovchinnikov e Ileb, quien empleó este apartado teórico para el IPCO fue Van der Beek. En el caso de Van der Beek, él lo que encontró es, al igual que mi trabajo, 4 regímenes, a diferencia del apartado teórico inicial, donde se obtenían únicamente 3. Entonces, Van der Beek también, además de emplear estas consideraciones que yo he indicado, es decir, la función hacer aproximadamente 1 y considerar los diámetros de cristalito independientes de donde se le vea, él propone una forma del campo característico de acomodación SB', eh, que separa el régimen 1 del 2, y lo toma de esa forma, donde ya incluye la energía de anclaje por defecto, es decir, la energía que tiene cada sitio de anclaje o con la que se ancla a un vórtice determinado. Entonces, a partir de aquí, esto yo lo voy a insertar en las ecuaciones que se encuentran en la parte inferior que había estimado. Y lo que voy a obtener después de estas estimaciones es, y tomando en cuenta el J sub 0 que yo ya había encontrado anteriormente, puedo estimar un valor de diámetro de sitio de anclaje aproximadamente en 52 nanómetros. Es decir, los sitios de anclaje que yo tengo para mi muestra, al menos en el régimen 1, son de aproximadamente 52 nanómetros de diámetro y tienen una densidad de 0.33 por 10 a la 21 metros a la menos 3 en mi muestra. Bien, a partir de aquí puedo también estudiar el régimen 2, donde ya se encuentra un decaimiento lineal respecto al campo aplicado. Y como se observa ahí, que conforme yo tengo valores de campo externo, campo aplicado mucho mayor, yo tengo mayor densidad de líneas que penetran el material. Entonces lo que voy a obtener es mayor densidad de vórtices, evidentemente. Para este caso va a llegar un punto, que es el régimen 2, en el cual la densidad o el número de líneas que se obtienen en el material y por tanto de vórtices ya no permite hablar de un sitio de anclaje enlazado únicamente con un vórtice, sino voy a empezar a hablar de interacción vórtice-vórtice, es decir, ya mi muestra se está poblando de más vórtices y van a interactuar unos con otros. Entonces, justamente es por eso que empieza un decaimiento de los valores de J sub C. Y como se indica ahí, decae de la forma J sub C es proporcional al campo aplicado y tiene un exponente, donde ese exponente se va a estimar experimentalmente. Entonces, para cada uno de estos valores se ha linealizado esta parte del régimen 2 y se obtienen los valores de alfa del exponente y su correspondiente factor de proporcionalidad o constante de proporcionalidad. Para ese caso, indico ahí que en el caso del autor Van der Beek, que como mencionaba fue que aplicó para el IPCO, él obtuvo un alfa aproximadamente de 0.6. Para nuestros valores se observa que si bien, salvo para 70 Kelvin, no llega a 1, el menor de 1, difiere en buena parte respecto a él, salvo para 10 Kelvin. Bien. De igual modo, el régimen 3 tiene el mismo comportamiento, con la diferencia que ese exponente alfa es mucho más pronunciado y se indica que es mayor a 1, evidentemente, y se observa del mismo modo, se realiza el mismo caso, y se obtiene la tabla que se encuentra ahí, con los valores de alfa mayores de 1 para todos los casos, y su correspondiente
constante de proporcionalidad. Bien. Para el caso del régimen 3, lo que voy a hacer es estimar nuevamente el diámetro de sitio de anclaje para ver si ha cambiado el mecanismo de anclaje dentro de mi muestra de un régimen a otro, porque ya estoy llegando al régimen 3 donde se separa el régimen 4 a partir de los campos de efecto pico. Entonces, yo sé que en efecto pico yo lo que tenía era, si uno recuerda lo que es un decaimiento de la curva de densidad de corriente respecto al campo, van cayendo y en el efecto pico se levantan. Entonces, yo sé que ahí está ocurriendo algo. Entonces, hasta el régimen 3 debo garantizar que primero es el mismo mecanismo de anclaje. Entonces, para este caso, entre el régimen 2 y 3, el campo característico es el que los divide. Van der Beek toma una estimación de cómo debe ser el campo característico, que se observa ahí, nuevamente con la energía de sitio de anclaje, considerando la energía de sitio de anclaje, y para este caso se observa que el diámetro de sitio de anclaje es 30 nanómetros. Es decir, hasta el régimen 3 yo tengo que el mecanismo de anclaje no ha variado. Y es más, este mecanismo de anclaje, este diámetro corresponde con lo que es la fase verde. Se ha reportado mucho que uno de los mecanismos de anclaje del IPCO es justamente la fase verde, es decir, esta fase secundaria que se encuentra y también la mostré que se encuentra presente en mi patrón de difracción de rayos X. Entonces, se aproxima bastante. Para este caso, el régimen 2 decae un poco, a diferencia del régimen 1, donde se encuentra a 52. Sin embargo, se encuentra dentro del rango de lo que es fase verde. Entonces, como indico ahí en el cuadro rojo, para los regímenes tanto 1, 2 y 3, los cambios de mecanismo de anclaje están relacionados únicamente a la interacción de vórtice a vórtice, es decir, cuando existe mayor interacción de vórtice a vórtice, va decayendo aún más la densidad de corriente respecto al campo, pero no se debe a un cambio de sistema o mecanismo de anclaje propiamente dicho. Bien, llego al régimen 4 que como mencionaba está separado por el efecto pico. Y a partir de aquí los valores de JC decaen de manera aleatoria, no se puede realizar un estudio, sin embargo, como yo sé que está separado por el efecto pico, es aquí donde yo puedo realizar un estudio de este régimen. Para este caso, el efecto pico suele ser atribuido o achacado al hecho de que como ya se tienen campos mucho mayores, lo que se tiene es que la densidad de vórtices o la densidad de líneas de campo magnético es mucho mayor y llega a un punto de sobrelapamiento entre vórtices. Evidentemente los vórtices engloban o básicamente tienen en su interior, por decir así, un estado normal no superconductor. Entonces, evidentemente, este estado normal no va a contribuir a una señal superconductora, es un estado normal. Y cuando se sobrelapan uno con otro, puede ser que en un momento determinado, cuando este sobrelapamiento sea del orden de la longitud de coherencia de mi muestra, se tenga que puede actuar como un mecanismo de anclaje, pero es para valores muy concretos de campo. Es decir, si uno sigue aumentando el campo y se sigue el sobrelapamiento, es decir, ya no se encuentran en el orden de la longitud de coherencia, ya no es un mecanismo de anclaje. Es por esto la razón en que el efecto pico se obtiene para una región muy concreta, nuevamente levanta valores de J sub C. Es decir, J sub C decae y en efecto pico levanta momentáneamente. Depende mucho de la muestra. Hay efectos pico que son un lomo muy pronunciado y muy constante respecto al campo aplicado. En mi caso no, es un efecto pico muy corto, es decir, se levanta y con la misma vuelve a caer, pero depende mucho del tipo de muestra. Bien, para este caso el régimen 4, lo que yo puedo estudiar es fuerza de fijación, que está relacionado con el efecto pico. Entonces voy a estimar la fuerza de fijación volumétrica o de anclaje de vórtices en mi muestra. Se obtiene a partir de las curvas de densidad de corriente crítica, considerando que existe estado crítico, es decir, fuerza de Lorentz es igual a esta fuerza de fijación o de pinning. Entonces, a partir de esto yo puedo estimar estas curvas. Puedo realizar o comprobar la ley de escalamiento de Kramer. En este caso,
Lo que yo estoy utilizando o colocando en esa gráfica son los valores máximos o los picos de cada una de estas gráficas y deben cumplir la ley de escalamiento de Kramer si todas se encuentran dentro de un entorno de fuerza de fijación o máxima o corresponden efectivamente a efecto pico. Entonces se va a aplicar la ley de escalamiento que se usa en la parte superior y se observa el exponente experimental 2.123 para este caso. Y se observa que aproximadamente cumplen y lo que yo puedo es completar esa ecuación en la parte superior y tengo la nueva ecuación que es en la parte que está en negrita, en la parte inferior, ya con el exponente. Entonces lo único que me falta completar es la función que se encuentra f correspondiente a h para poder tener la ley de escalamiento completa, experimental para mi muestra. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es graficar todas juntas, ya no separadas. Inicialmente lo que se debería obtener es que todas deben encajar perfectamente en su máximo. Evidentemente conforme el H o el campo aumenta, ya se encuentra un desorden que es evidente porque ya estamos en el régimen 4, es decir, ya se encuentran de manera muy aleatoria estos valores, ya se encuentran a altos campos, las fluctuaciones son mucho mayores. Sin embargo, se observa que para el caso de 10 Kelvin existe un corrimiento de su máximo respecto al de los demás, que aproximadamente sí coinciden. Generalmente esto también se achaca a lo que son fluctuaciones térmicas, para este caso solamente a 10 Kelvin y no a un cambio de mecanismo, como ya se había observado. Bien, como menciono ahí, se debe que se tiene una región de bajas temperaturas o también puede ser un mecanismo de pinning diferente, pero para este caso como hemos observado no cambia el mecanismo de anclaje, entonces debe deberse a la región de bajas temperaturas. Entonces, a fin de descartar justamente esto, lo que se estaba comentando, vuelvo a calcular el diámetro de sitio de anclaje, y se obtiene de aproximadamente 40 nanómetros. Nuevamente se obtiene dentro del orden de diámetro de la fase verde. Para esta muestra, la fase verde tenía un diámetro aproximado a partir de la medida de patrón de difracción de rayos X de 48 nanómetros. Entonces está dentro del orden. Entonces lo que yo obtengo a partir de aquí es ya esa parte de la ley de escalamiento que me faltaba, que es el F minúscula. Entonces voy a completarlo, pero como existe un corrimiento, voy a tener dos ecuaciones. De 20 a 70 Kelvin, tengo que mi ley de escalamiento se comporte de la forma que se indica ahí. Y para 10 Kelvin, que es el caso del corrimiento, se observa la ecuación correspondiente. Bien. Para complementarlo, el estudio de esta parte de lo que son regímenes o comportamiento de vórtices, lo que voy a hacer es un estudio de relajación magnética, es decir, variación de la magnetización respecto al tiempo. Y esto lo que me va a permitir ya es poder estudiar un poco lo que es el movimiento de vórtices. Hasta ahora lo que yo estoy estudiando es básicamente lo que son vórtices fijados, por decir así. Es decir, yo tengo vórtices en la muestra, entonces lo que he hecho hasta ahora es estimar, por ejemplo, el diámetro del sitio de anclaje, poder achacarlo a fase verde del sitio de anclaje, incluso he estimado la densidad de estos sitios de anclaje, pero todo es estático, todo es no en movimiento. Sin embargo, los vórtices llega un punto en que se arrastran, hay un arrastre de vórtices, hay un movimiento de vórtices y tengo que estudiar este movimiento. Entonces lo que me permite, o la técnica que me permite estudiar es esto, es justamente magnetización irreversible respecto al tiempo, es decir, relajación magnética. Para este caso, el protocolo que se ha utilizado en medición es field cooling. Si fuese cero field cooling, la relajación magnética obtendría valores eh, positivos y hacia arriba, es decir, crecientes, o sea, la gráfica se encontraría invertida, este no es el caso. Y tengo la gráfica izquierda que pertenece a relajación magnética en estado superconductor y en la derecha en estado normal. Para el caso de la derecha se observa que lo único que hace es fluctuar y establecerse en un valor positivo, indicándome una señal paramagnética, como se observó en las medidas de susceptibilidad magnética en el estado normal. Es un comportamiento habitual para el caso del IPCO y lo que me interesa es la gráfica izquierda. Se han obtenido relajación magnética para 10, 30, 40 y 60 Kelvin. Y lo que yo voy a mostrar son
algunos modelos de activación térmica que se suele utilizar, justamente que permite este movimiento de vórtices. El más básico es el modelo de Anderson-Kim, y se explica este movimiento de vórtices a partir de una activación térmica. Es decir, dentro de la muestra existe una activación térmica que permite saltos de vórtice en sus sitios de anclaje, desde sitio de anclaje a sitio de anclaje. Entonces, básicamente esto se encuentra gobernado por ese movimiento, por esa ecuación que se observa ahí, y su correspondiente arrastre de vórtices respecto a la densidad de corriente está descrito en la forma de la ecuación que se encuentra ahí. Y también es importante la tasa de relajación, en este caso una tasa normalizada. Como se indica ahí, la fuerza de Lorentz inclina la distribución en este caso de barreras, es decir, permite que cada salto o los saltos sean mucho más constantes o mucho más rápidos. Otro modelo de activación térmico es el modelo Flux Creep gigante, que justamente lo había puesto Yeshurun y su estudiante Malosemov. Y en este caso justamente se llama gigante porque el anclaje, o perdón, el movimiento de los vórtices es muy rápido. Esto se caracteriza por energías de sitio de anclaje muy bajas, es decir, si uno imagina cada sitio de anclaje como un pozo de potencial, esto no tendría mucha altura y permite que el vórtice salte con una menor energía de activación. Entonces, la energía de activación, que puede deberse a fluctuaciones térmicas, por ejemplo, ya que estamos dentro todavía de la región superconductora, permite que el vórtice salte mucho más rápido. Entonces, mejor dicho, la probabilidad de salto de un vórtice es mucho mayor. Y por tanto, como indicó ahí, existe un desplazamiento gigante de flujo o de vórtice, por eso justamente es su nombre. Después tiene una barrera logarítmica, también tiene una forma logarítmica la energía de cada pozo respecto al J. También tengo justamente el que me interesa, que ambos comparten la misma ecuación en la misma forma y lo único que varía es el valor de su exponente. Es un modelo de arrastre de vórtice o arrastre de flujo colectivo. Para este caso es dentro de la región de vortex glass o el caso vidrioso y tiene esa forma. Para este caso, el exponente mu debe ser menor que 1. Y para el caso del siguiente modelo, es decir, del arrastre de flujo colectivo, el U debe tomar valores mucho más concretos. Como se observa ahí, debe ser 1 entre 7, 3 medios, 3 entre 2 y 7 novenos. Depende de la región. Entonces, es en este modelo en el que yo me voy a centrar, porque es el que en la realidad usualmente se observa. No se tiene modelos tan básicos como de Anderson-Kim. Sin embargo, sí existen regiones que se comportan como Anderson-Kim, como el modelo de Anderson-Kim, como veremos más adelante. Bien, entonces para cada una de las relajaciones magnéticas, de las curvas de relajación magnética, obtengo su tasa de relajación, S, tasa de relajación normalizada, y ahí indico una región en la cual sí es lineal y se puede considerar o comportar como una región Anderson-Kim. Entonces obtengo las 4 tasas de relajación. Y lo que voy a estudiar ahora es justamente a partir del modelo de arrastre colectivo de vórtices, hallar la energía de activación, es decir, la energía de cada sitio de anclaje, que, valga la redundancia, está anclando cada vórtice de manera colectiva. Entonces, como indicaba, esto se realiza en la región vortex glass y tiene la forma como se indica ahí. En este caso, parte de una energía efectiva y no de una energía total mu sub 0. Como se sabe ahí, mu sub 0 solo es una componente de la efectiva. Y se observa ahí que mu sub 0 es la energía de anclaje en ausencia de J, J sub C 0 y el mu, que ya indiqué que es el exponente vidrioso. Además, todas las medidas de relajación magnética para este caso fueron realizadas a un Tesla, es decir, considero que B igual a un Tesla va a ser constante. Entonces el mu efectivo, que también varía respecto a B, solo va a variar respecto a J y a T, ya no a B porque para todos los casos es constante. Y lo que es importante aquí es definir una función térmica G. Esta función térmica lo que me va a permitir es separar en 2 funciones el mu sub 0, es decir, la energía de activación en ausencia de J. ¿Y por qué hago esto? Porque es muy importante este G, porque al final es el que me va a permitir dar continuidad a la región de bajas temperaturas y de altas temperaturas.
y que todo encaje perfectamente, como se va a observar más adelante. Para el caso, como ya indiqué, de mu sub 0 B, cuando yo separe esto en dos funciones, como B es para todos los casos un Tesla, voy a indicarlo de ahora en adelante como únicamente mu sub 0. Ahora bien, en la práctica lo que se puede utilizar es el método de Malley. Lo que permite este método de Malley es poder graficar todo esto muy efectivo a partir de la variación temporal de la magnetización, como se observa en esa ecuación inferior. Lo que yo necesito para este caso es una constante A, que yo tengo que encontrar esta constante A que permita calzar todos los valores experimentalmente. Y esto, además de ser independiente del tiempo, depende mucho de la velocidad de salto de cada vórtice, como se indica ahí, de forma de logarítmico. Bien, entonces, a partir del método de Malley, lo que yo voy a hacer es encontrar cada uno experimentalmente, por ejemplo, en la gráfica izquierda, yo tengo el método de Malley A52 con A igual 52. Yo obtengo esto, pero todavía me falta el G, que me permita relacionar. Si se observa, no se encuentra una concordancia entre las dos primeras curvas, la verde oscura con azul, con respecto a la verde clara y la roja. Entonces, cuando yo obtengo, le doy una forma al G, que es en este caso, como se observa en la ecuación, más grande en color negrita, yo lo que obtengo es que todo calza, es decir, el verde oscuro con el azul caen y todo calza prácticamente de manera perfecta en una sola curva, donde el exponente vidrioso es 0.87. Y esto se encuentra o es acorde a la teoría vortex glass que ya había mencionado. Y lo más importante, el mu, que es la energía justamente de cada sitio de anclaje, se puede estimar o cuantificar, que es 0.678. Es decir, además de que yo ya tengo estimada la densidad de sitios de anclaje, yo tengo señalado cuál es el mecanismo de sitio de anclaje. Sé que los mecanismos no varían. Ahora también estoy estimando la energía de cada sitio de anclaje. Entonces, me permite complementar mucho más la información. Sin embargo, en la práctica, cuando se realizaron los análisis de estas curvas de relajación, se obtuvo que para el caso concreto de la relajación a 30 Kelvin, revisando los datos, la fluctuación térmica era muy grande. Es decir, no era 30 prácticamente exacto, sino variaba hasta 35, me parece. Entonces, si se observa 30 Kelvin es el único que no encaja perfectamente. Puede deberse a experimentalmente que varió o fluctúa la medida en el caso de la temperatura, y como se observa, cada una de estas curvas depende mucho de la temperatura. Si yo varío la temperatura, lo que hace esta curva es elevarse o bajar. Entonces, puede verse esto o puede ser como el siguiente caso que estoy haciendo. Si yo lo grafico en escala logarítmica, puedo observar que corresponden. Si tengo acá un decaimiento exponencial, en escala logarítmica debería ser una línea. Lo que yo obtengo son dos líneas. Entonces yo en este caso, estoy tomando como el segundo modelo, que es el arrastre de flujo colectivo, donde, como les indiqué, el exponente vidrioso toma valores muy concretos, es decir, 1 entre 7, 3 entre 2, 7 entre 9. Entonces, yo lo que obtengo acá es que para la región 1 de bajas temperaturas, el mu es 0.89 y es aproximadamente igual a 7 novenos. Entonces, está coincidiendo con un modelo de arrastre colectivo. En la región 2, que pertenecería en este caso a 40 y 60 Kelvin, yo lo que tengo el mu para este caso, perdón, a 10 y 30 Kelvin, yo lo que tengo el mu es 1.21, que es aproximadamente 3 medios, y también corresponde un poco a lo que es el modelo. Como yo no tengo más datos, debe existir una región 3, comportándose como, para este caso, aparte de 7 novenos, 3 medios, una región 3. Para este caso, como ya indiqué, tengo el J sub 0, el A que es 52, y adicional a esto, lo que se puede calcular es el tiempo de salto de vórtice de sitio de anclaje a sitio de anclaje, indicado o estimado en 18.99 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Qué me indica esto? Que los vórtices saltan de cada sitio de anclaje, de sitio de anclaje a sitio de anclaje, en el orden de los microsegundos. Esto es importante porque es un valor de tiempo muy bajo, y lo que me indica es que los vórtices, la probabilidad de salto de vórtice es muy grande. Entonces, si yo tengo que, ya estoy mostrando tanto para la región 1 como para la región 2,
valores de energía de activación o energía de sitio de anclaje muy bajas, del orden de 1000 electron volts, 2.877 y 1.5753, la temperatura el tiempo de salto es muy bajo, lo que me indica es que yo tengo energías de sitio de anclaje bajas y tiempos de salto bajos. Entonces lo que me indica es que existe un arrastre gigante, como indicaba Yeshurun y Malosemov. Entonces esto también concuerda en parte con el modelo de arrastre de flujo gigante indicado por estos autores. Entonces, bueno, esto me permite complementar porque, como les indicaba, aquí ya tengo el tiempo de salto estimado, la energía de cada sitio de anclaje, tengo la densidad de los sitios de anclaje, tengo indicado cuál es el mecanismo de los sitios de anclaje. Entonces, todo esto me ha permitido poder estudiar o cuantificar de una manera precisa la mecánica de los vórtices en mi muestra. Y bien, para finalizar, lo que tengo son estimaciones de curva características de campo eléctrico versus J. Cuando uno tiene una densidad de corriente, en este caso en mi muestra, se genera un campo eléctrico inducido, como se observa ahí en los bosquejos. Entonces, se puede estimar curvas características de campo inducido respecto a la densidad de corriente. Usualmente esto se hace con mediciones de transporte, de transporte por arreglo de 4 puntas, y generalmente el EM da en el orden de 1 microvolt por centímetro. Adicional a esto, yo puedo estimar por dos casos, como los he hecho, mediciones magnéticas, como son el caso de variación del campo respecto al tiempo, y variación de la magnetización respecto al tiempo. Entonces, estos dos son los que yo voy a utilizar y se complementan con mediciones de transporte en caso se realizasen. Estas mediciones magnéticas en concreto son barrido de campo, es decir, variación temporal del campo aplicado, y arrastre de vórtices, que es variación de la densidad de corriente o variación de la magnetización, ya que J está relacionado a la magnetización respecto al tiempo. Cada uno trabaja en un rango de E diferente. Para el caso de barrido de campo se obtiene usualmente valores de campo eléctrico inducido de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 9 volts centímetro, y para el caso de arrastre de vórtice de 10 a la menos 10 a 10 a la menos 13 volts centímetro. Mientras que, como indicaba, de transporte trabajan en el orden de los microvolts centímetro. Bien, para el caso de arrastre barrido, pero el barrido de campo, lo que yo tengo es, a partir de las histéresis, como yo sé que para el caso de la medición de histéresis se ha tenido que variar el campo, es decir, se va variando el campo de un lado a otro, en realidad lo que yo tengo es una variación temporal del campo en mi muestra. Entonces yo voy a tomar una región muy concreta, como se usa en la gráfica interna, de esta variación. En este caso, estas son datos de la histéresis, pero no de la magnetización, sino del campo. Cómo el equipo variaba el campo de manera temporal, y lo que me va a permitir indirectamente es un barrido de campo. Versus J son las que se muestran. Existe una variación aproximada o un desfase en algunos casos. Y para el caso de medición de transporte, se encontrarían en la parte superior en caso se realicen, y debería coincidir todo. Se observa que para el eje X, J también está indicado, es J por el espesor del filme D, y para todos los casos, el campo es un Tesla. Evidentemente, como yo en barrido de campo yo tengo una variación de valores de campo, tengo que tomar los valores aproximados de un Tesla para que coincida con el caso de arrastre de vórtices, porque todos fueron medidos a un Tesla. Muy bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Gracias, Henry, gracias. Muy amable. Eh, una pregunta, Henry. Inicialmente, cuando estabas mostrando las gráficas de las histéresis, todas las histéresis había graficado, había unos saltos al inicio, cuando había graficado todas las histéresis. Ya. Había un desfasaje, me decías, ¿cierto? Sí. Ya.
¿Puedes explicar un ratito nuevamente acerca de eso, please? ¿Y a qué se debe? No lo escuché bien. Sí. Sí, cuando Como estabas... indicaba, Ya, ese desfase en el eje Y ya, se encuentra reportado por Yeshurun, indicado que son barreras superficiales. Pero también encontré que también puede deberse a fluctuaciones térmicas propias de la medición. Me parece que es este caso porque solamente estas variaciones aparecen, o bueno, se observa más claramente a altas temperaturas que a bajas. Pero ya. igual existe un desfase, total. Entonces, puede verse en realidad, no lo he achacado a uno de los dos, pero Te, evidentemente existe ya, claramente un desfase. ¿te refieres al de qué temperatura? ¿Al de 40? Sí, Al de 40 Kelvin, ¿cierto? Y al de 30 Kelvin, ¿no? ¿Es así? sí. Ah, bueno, perdón, a bajas temperaturas. Ah, Si ya. uno toma como el cero, la curva verde oscura que corresponde a 70 Kelvin, 60 Kelvin y 50 que se encuentran agrupadas, se observa que el desfasaje respecto al eje Y son respecto a las demás histéresis. Ya. A ver, lo que dice Yoshurun ahí es debido a que hay un efecto de superficie. Y, puede, Sí. ¿qué efecto de superficie exactamente explica Yoshurun? No, en el caso de Yeshurun no lo explica, pero en realidad, como te digo, él explica barreras superficiales que pueden relacionarse con las supercorrientes superficiales que pueden afectar a la medida en sí, o sea, experimentalmente pueden contribuir, porque se observa que en la práctica existe una contribución, hay una señal que está contribuyendo. Es decir, donde debería llegar a cero la magnetización cuando termina, bueno, la magnetización irreversible, todavía hay una magnetización reversible. O sea, en la práctica, esa fluctuación es magnetización reversible, que no debería estar ahí. Entonces, eso corresponde a una señal adicional. Ahora, si es superconductora, creo que no es superconductora porque, como indico, ya no estamos en la región inicial como se observa en la gráfica interna superior, donde yo tenía magnetización reversible ahí, y luego empezaba magnetización irreversible. Experimentalmente, el sensor SQUID lo que mide o lo que está midiendo en esa región final es magnetización irreversible. Entonces, pasar de magnetización irreversible a nuevamente reversible, me parece que no. O sea, lo más factible es que está existiendo una señal adicional, no superconductora, que está adicionando datos para el sensor SQUID. En realidad eso es lo que yo veo que está sucediendo. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, sí te escucho. Gracias, gracias, Henry. Sí, ahora, con respecto a las relajaciones, en la gráfica de relajaciones, cuando tú muestras ahí, tú estás diciendo que hay unos fiteos que son lineales, y un fiteo que es lineal y los otros que no son lineales. Y cuando es lineal, ahí estás explicando algo que, con respecto a los vórtices o los momentos magnéticos, porque tú lo que haces es, tú ajustas, ¿cierto? Tú ajustas en las relajaciones, ¿es así? Sí. Había una parte. ¿Esto? Sí. Ya, cuando estás fiteando, y el primero, a 10 Kelvin, casi todo es fiteado con la línea, mientras los otros no, Ujú. ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué significó eso físicamente? Claro. En realidad, para empezar, todas estas medidas de relajación, a ver, la medida de relajación lo que básicamente se hace, se pone la muestra, se le da, bueno, un campo, bajando la temperatura, se suprime el campo y básicamente lo que se hace es tomar una medición. Experimentalmente los primeros datos siempre son
se eleva completamente y no se suele tomar en cuenta. Pero después de esta subida de datos inicial, experimentalmente, va bajando progresivamente. Y en parte eso es lo que se observa en menor medida a 10 Kelvin y conforme va aumentando la temperatura, se observa que inicialmente todavía permanece como si fuese un decaimiento no en escala logarítmica. Entonces, en parte es debido a la data de cuando se suprimió el campo y se empezó a hacer la medida. Ahora bien, respecto a por qué se observa que a 10 Kelvin es prácticamente casi todo lineal y conforme va variando se va perdiendo, en parte es por el modelo que yo luego estoy explicando, que es de activación colectiva, y que yo explicaba que no se comporta como Anderson-Kim. Es decir, cuando yo hice estas gráficas, bueno, yo tenía como hipótesis que no iban a ser lineales, porque no se comporta respecto a Anderson-Kim. Se tiene aquí, este es el comportamiento de Anderson-Kim, y si yo obtuviese en modo logarítmico, debería obtener una línea. Entonces, salvo por la parte inicial que yo te indicaba de experimentalmente ese salto, todo debería ser lineal, pero se observa que no es. Entonces, en parte se debe a que evidentemente el modelo es distinto. Yo aquí estoy colocando una región Anderson-Kim, refiriéndome a que existe una región lineal aproximadamente. Y depende mucho de la tasa de relajación que se está utilizando. Pero en este caso yo estoy utilizando una tasa de relajación normalizada, es decir, no es la más básica, por decir así, no, debido a que no estoy trabajando sobre este modelo. Entonces, lo que está viendo esta relajación es que es la relajación de los momentos magnéticos en la muestra creado por los vórtices, ¿no es así? Por los vórtices. Ahora, con respecto, ¿hay alguna influencia de los momentos magnéticos creados por los espines? ¿Sabes algo de eso? O en el caso por ejemplo, en el caso de las muestras magnéticas de óxido de hierro, etcétera, ya serían de los espines, ¿no? Sí, claro, si hablásemos de los spins, claro, sería nuevamente volviendo a cómo es experimentalmente, yo aplico un campo bajo la temperatura, al aplicar un campo lo que yo hago es direccionar esos spins. Y cuando yo suprimo el campo, y yo más o menos, o sea, bosquejo que debería existir un tiempo conforme se relaja que esos spines vuelven a su estado original, es decir, de lo que se encontraban alineados por un campo determinado, y cuando se suprime el campo, nuevamente están regresando. Entonces, en parte sí puede existir esa contribución. No lo he estudiado, pero sí sé que debe existir una contribución del alineamiento de vórtices respecto al campo magnético inicial. Entonces, esto da de los momentos magnéticos de todas las contribuciones, ya sea de los vórtices y de los espines en sí, ¿cierto? Esto debe Sí. ser, claro, excelente. Ya, gracias, Henry. Pregunta, J, pregunta. Gracias a Luis por el espacio. Bueno, pues esta información y cuenta rápido. Esto no es algo de un día para otro. Lo que revela ¿no? tu ahínco y ¿no? y tu gana de hacer. Bueno, yo iba un poco más por la primera pregunta es que, ¿por qué sean Zero Field Cool a, creo que era 200 oesters? Era en las primeras curvas. No voy a entrar mucho. Y después, o sea, ¿era por algún motivo? ¿O sea, un motivo especial? O sea, al Eh, inicio. sí, yo mostré a 500 Oersted y luego mostré a altos campos. No sé si, o sea, Eh, cuando haces, yo lo digo porque cuando haces un zero field, ¿no? Entonces, claro, conectas un campo pequeñito, pero claro, 200 Oester ya es algo, no algo gordo, pero era una pregunta, o sea, de repente 500. porque tú ves que es el campo externo, había otra más, creo que era 200 o algo así, de repente lo viste más. No, lo digo No, porque el zero field, ¿no? No cae, debería caer, ¿no? Debería caer y luego, ¿no? Estar horizontal hasta su valor, ¿no? Hasta su valor mínimo. O sea, como que recién, ¿no? La muestra es superconductora totalmente a 10 Kelvin, ¿no? A eso me refiero. ¿Sí? Por ejemplo, en la imagen que me pones de la izquierda, a 500 Oester, claro, o sea, ujú. porque si lo pones a menos campo, pues va a ser digamos, Claro, la una pendiente transición. no tan pronunciada, ¿no? Ujú. Pero esa pregunta, cuando vi era 500, dije, ay, chicos, ¿por qué lo pusieron tanto campo? Pues no sé, de repente era algo,
O por algo Sí, que querías ver. sí, en realidad lo que se hizo es, bueno, algo que no estoy mostrando acá, pero es después de toda esta parte magnética, yo hago un estudio de la textura, no solamente por difracción o por Rocking Cube, sino Ajá, magnético. Entonces, lo que yo hice fue tomar sí, varias medidas de justamente de susceptibilidad cuando el campo es aplicado de manera perpendicular y paralela, desde y valores muy paralelo. bajos Ajá. de campo como esto hasta valores muy altos, para yo observar justamente esta diferencia. Entonces, claro, en realidad yo he tomado aquí una, bueno, dos y tres medidas de susceptibilidad de ese estudio. Entonces, justo por eso Ah, es vale, que también lo he hecho a bajos campos. vale, vale. Bueno, y bueno, más que todo curiosidad, porque claro, menciona que un punto de anclaje puede ser la fase verde, pero como es todo con la capa fina, ¿no? De Ceraco, ¿no? Sí, Que de hecho con Magnetron Spatry. Te lo digo porque quizás, no, digo quizás, no, porque no, yo no he hecho el estudio. Es que también muchas cosas cuando se hace con Magnetron Spatry, o sea, no sé, más que fase verde quizás, ¿no? Ahorita tendríamos que ponernos ¿no? a pensar con un café del medio. Es, por ejemplo, que puede haber stacking fall, ¿no? En el crecimiento de las, ¿no? En el crecimiento. O, ¿cómo se llama? Porque también estaba viendo que, como es óxido de magnesio, entonces el parámetro de sal del óxido de magnesio con el Ivacuo es, creo que, no sé si ahorita si tú me puedes corregir, no sé si son 3 nanómetros de celda del óxido de magnesio y 3.8, 3.6, ¿no? Del Ivacuo. Entonces, claro, tienes ahí un poco de mismatch. Entonces, claro, sí, va a haber un poco de tensión en la parte, ¿no? Las primeras líneas de crecimiento, ¿no? Del Ivacuo. Entonces, yo no sé también si por ahí, ¿no? Porque claro, es que has mencionado que se ve fase verde en rayos X, pero no sé, bueno, no sé, quizá esto nos diría un TEM, ¿no? Sale un corte, pero claro, no podemos malograr la muestra. Entonces, un sí, corte de sí, TEM claro, y con eso salimos de dudas. Si está claro. en fall, si es no, fase verde o si es No, y también otra cosa es pillar la fase verde en el corte de TEM, porque no es sencillo, no es fácil decirlo, pero pillar en un corte, si tienes suerte, sí, y si tienes pues mayormente mala suerte, pues no. Entonces, eso por un lado. O sea, no sé, quizás habría que pensarlo, pero como has dicho que has hecho medidas ¿no? de la textura, entonces quizás esa textura ¿no? vista ¿no? por medidas de campo magnético podrían quizás también ayudar ¿no? a dar un poco de luz. Y otra cosa también, esos parámetros que mayormente obtenía con los ajustes, porque más que tu curiosidad, este, tiene o sea, los errores, o sea, porque claro, tienes el valor, pero los errores son grandes, pequeños, tienes una idea o tienes una estimación. Por ejemplo, el último que vino, ¿no? JC es igual a CH a la A, creo, ¿no? Entonces, ¿En qué por ponerte, parte por era? ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, esos valores, ¿no? Que, claro, pones el valor, pero como lo has obtenido el ajuste, decía, chispas, tendrá mucho error, poco error. Ah, ya, claro, la barra de errores, como te Ajá. indicaron. Sí, Sí, es un poco por curiosidad más. Siempre cosas de ajuste, pues da mucho, da mucho Claro, que claro. decir. cuando, Sí, si, sí, si sí, vamos a tienes aplicar razón. esto, La, sí, la barra de errores me podría indicar mejor la fluctuación, pues, ¿no? de la data. Sí, entonces eso quería saber, porque claro, como sacas datos, entonces, un poco por mirar, entonces así ya te puedes dar, o bandas de confidencia, si puedes tener, según sea, ¿no? Mejor elección. No, por lo demás, pues nada, es porque ha sido casi una hora y algo ¿no? Bastante información, así que ha sido ¿no? Hora de tomarse un café para estar otra vez en pie. Al contrario, nuevamente te felicito, Henry, porque es un mérito, ¿no? Tener tantos datos, ¿no? Obtenerse por tantos ajustes, ¿no? Porque como digo, no es un Sí, trabajito de un día para otro, ¿no? Yo te claro. felicito nuevamente. Gracias, Luis. Gracias. Te paso, como dice, la posta. ya. Gracias, Jota, gracias, Jota. Ángel Bustamante, ¿una pregunta?
No sé si funciona su micrófono, ¿eh? Ya, está activado su micrófono, parece, pero no se le escucha. Ángel, puede... Está escribiendo Luis. Ah, ya, está escribiendo. Ah, no, Ya dejó de escribir. ya no aparece nada por acá. Bueno, tiene que arreglar su micrófono. Puede dejar escrito, Ángel Bustamante puede dejar escrito si está tipeando, puede dejar escrito su mensaje. Richard Bellido, mientras tanto, ¿alguna pregunta? No, Luis, todo bien, todo bien. Jesús Flores Santibáñez, ¿preguntas? Creo que no está, Palito. Ya. Ya. Ángel quiere que le envíe un artículo. Ya, no hay problema. Ok. Ya, ya ahora lo busco. ¿Alguien más que tenga una pregunta del grupo? Rodolfo, ¿preguntas? Melvin, ¿preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. Perfecto. Profesora María González de Quecha, ¿una pregunta? No, ninguna. Ya. Interesante. Me felicitarlo porque, verdad, las gráficas, como dijeron el doctor JC y ustedes son interesantes. Buen trabajo, gracias. Ya, gracias. Gracias, Henry, por tu charla.